Gracias, Señor. Llévate toda ave de rapiña, toda malicia, todo lo que está operando, gloria a Jesús, en la mente, en el consciente y en el subconsciente, que no sea tuyo, llévatelo. Y traigo la mente de ellos sujeta a tus pies, y que su conocimiento sea abierto en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Dijimos que seguimos con el tema de edificando. El apóstol ahorita hablaba de educación, y no de educación, de costumbre. Porque a veces nosotros confundimos lo que es educación y lo que es costumbre. Y a veces nosotros cometemos errores o hacemos cosas o por falta de educación o por falta de costumbre. Pero el que le falta educación, siempre le falta costumbre. Porque la educación es un conocimiento de algo que tú recibes, de algo que te enseñan. La educación es el conocimiento que usted recibe en la escuela. Cuando a temprana edad sus padres por costumbre lo inscriben a la edad correcta para que usted reciba la educación inicial. Luego recibe la educación secundaria. Y luego recibe una educación para usted graduarse, o sea de médico, o sea de abogado. Pero la costumbre es diferente. La costumbre es como nosotros los padres damos en casas a los hijos. La costumbre, gloria a Jesús, de ser honesto. Costumbre es no hablar mentira. Eso no te lo enseñan en la educación, en la escuela. La costumbre que tú ves a tu padre que son rectos en una cosa, pues tú aprendes de esa costumbre. Y cuando tú eres grande dicen, pero Macorby es igualito a su papá, porque su papá lo instruyó en una buena costumbre. Porque hay malas y hay buenas. La costumbre es usted enseñarle a sus hijos que lo que empieza se termina. La costumbre que usted le da a su hijo como padre es que aunque las cosas estén difíciles, usted tiene que salir día a día a buscar el sustento de sus hijos. Pues cuando sus hijos crecen, no son sinvergüenzos ni son charlatanes. Yo recuerdo cuando mi hija estaba en Hawái trabajando, yo le decía, wow, tú por ahí esto, aquello y aquello. Ella me dijo, mami, yo eso lo aprendí de ti. Que tú has sido una luchadora. Siempre te he visto luchando y siempre te he visto esforzándote. Claro está, no todos los hijos cogen la costumbre de un padre. Claro, para que no te me vayas a frustrar. Pero que quede de ellos, no de usted como padre. La costumbre que usted le da a sus hijos, tienen que llegar temprano a la escuela. Desde temprana edad, si usted como padre no se levanta temprano a preparar sus hijos van a llegar desde el primer grado hasta que se gradúen llegando tarde a la escuela, porque usted se lo enseñó. Si es que se gradúan. Por eso usted ve gente llegando temprano a los trabajos y llegando tarde a la iglesia. Porque estamos acostumbrados a tener un beneficio de las cosas que hacemos. Y nosotros creemos que servirle a Dios es servirle como nosotros queramos. Este mensaje yo quería que lo escuchara la iglesia entera. Las mesas tienen 4 patas. Cuando le falta una pata a la mesa no sostiene lo que se le deposita, lo que se le pone encima.
Cuando le pone un peso, lo que hace es que la mesa se cae. Así hay matrimonio, así hay hogares, que por quedarse uno en la casa y venir uno en la iglesia, cuando vienen las pruebas y cuando viene la dificultad, algo se cae de la mesa, porque no está sostenida, porque a alguien le faltó algo en ese día. Porque el Señor siempre, antes de tú pasar por una turbulencia, de tú pasar por una prueba, de tú y yo pasar por una necesidad, Él siempre nos habla primero. Él siempre nos da una palabra. Y no es que Dios nos ha dejado solo. Fue que el día que Él te iba a hablar, lo dejaste tú hablando solo. Entonces, cuando vienen las pruebas y la turbulencia, tú no tienes para sostener eso. Tú no tienes cómo soportar eso. Porque te falta una palabra, te falta un depósito, te falta algo de Dios, del menú que tú no aprovechaste. Te falta unas vitaminas. Cuando usted se sienta enfermo, yo quiero que usted me diga si para usted necesita vitamina C inyectada. La aguja va a su casa y lo inyecta. Si a usted hay que intervenirlo quirúrgicamente para extirparle un cáncer, el médico, el cirujano, lo que sea, el anestesiólogo va a su casa a intervenirlo para extirparle el cáncer. Pero en la Biblia hay casos que Jesús iba y se presentaba. Pero esos son casos que hay gente que no pueden moverse. Y aún habiendo un hombre que duró 38 años padeciendo. Porque no es que tú no puedas, que te falten las piernas, que te falte la vista, es tu mentalidad. Es tu conocimiento, es lo que tú quieres, cómo estás. Es que tú no te rindas ante las dificultades, es que tú no te rindas ante la crisis, es que tú no te rindas ante los problemas. Tú dices, hoy yo estoy mal, pero yo sé que mañana Dios va a hacer algo. Yo voy el miércoles para el culto, porque yo sé que Dios me va a dar una palabra. Yo sé que Dios me va a levantar. Amalabase. Pero Dios está viendo tu necesidad. Dios está viendo que tú sabes que Él sabe que Él es el único. A Dios le gusta que tú le das el primer lugar. A Dios le gusta que seas tú que digas te necesito. Y Él fue al estanque. Denle un aplauso al Señor. Pero escucha, un paralítico, pero su mente estaba rota, estaba abierta. Había una revelación en él. Cuando hay una información en ti, tú dices, a mí los hermanos tienen que venirme aquí a ver la casa o a orar por mí porque yo estoy malo. Pero cuando tú tienes una revelación de lo que es Dios, de que Él te puede sanar, que no son los hermanos, que es Dios que lo puede hacer, tú dices, hoy yo me levanto. Y hoy aunque Dios me mate en la iglesia o me mate de camino, pero hoy yo voy a recibir un milagro. Hoy yo voy a recibir algo. Esas son la gente que Dios anda buscando. Esas son la gente que trastornan. Donde acabamos de leer, le di dos historias bíblicas de dos matrimonios. ¿Quién le preguntó a Ananías y a Zafira que por qué le mintieron a Dios? Fue un hombre. Fue Pedro. Fue el apóstol Pedro. Porque habían los apóstoles quedaron con el pueblo en que cada uno iba a vender su heredad
O sea, sus bienes, una tierra, algo que tuviera una herencia, gloria a Jesús, para ponerla en disposición del pueblo, de lo más necesitado, para llevar los recursos a la casa de Dios, para ayudar a los que más necesitan, gloria a Jesús. Pero esta pareja de esposo, dice Pedro, ¿por qué le mienten al Espíritu Santo? Preguntándole que por qué vendieron la heredad en una cantidad, porque Dios el Espíritu Santo se lo reveló a Pedro. Gloria a Dios. Y ellos llevaron una parte de lo que habían vendido. Y entonces Pedro le llama y le dice, pero ven acá, ¿y por qué mientes al Espíritu Santo? Y yo me pregunto, pero no fue Dios que le preguntó, fue Pedro. Fue Pedro, a Mauri, que le preguntó. O sea, ellos le mintieron a Pedro, a un hombre. Hay gente que le mienten a los pastores. Y el hecho de que ellos no han caído pataleando muertos, creen que están bien. Te voy a preguntar algo. Cuando Dios le dijo al hombre que pecara, que si peca y come será muerto, murió inmediatamente. La mentira te separa de Dios. La mentira te mata. Mentirle a un hombre de Dios es como mentirle a Dios. Hay gente que dice, no, porque Dios no mata, Dios esto, Dios aquello. Mentirle a un hombre de Dios, eso Dios lo condena. Porque es mentirle a Dios mismo, es mentirle al Espíritu Santo. Y más si el hombre de Dios anda correctamente, porque no todos pueden llamarse hombres y mujeres de Dios. Hay que tener testimonio, hay que tener madera, hay que tener falda espiritual para tú decir que tú eres una mujer de Dios. Hay que tener unos pantalones bien espirituales para usted y yo llamarnos hombres y mujeres de Dios. Hay matrimonios que se ponen de acuerdo para mentir, para hacer lo incorrecto. Vamos a hacerlo así, no, porque tú sabes que esto, y Dios mirándote. Y tuve la guerra y tuve los problemas. ¿Y dónde está Dios? Ande mismo, Dios se fue porque Dios no podía escuchar esas injusticias, esas mentiras, esas blasfemas. Porque Pedro le dice, pero eso era tuyo, no era necesario, eso era tuyo, tú podías hacer con lo, porque el reino no es obligado. El tú dale a Dios, el tú cooperar con la obra de Dios no es obligado. Es si tú quieres, pero no mientas, no hables mentira. Esto no es obligado. No le mintamos al Espíritu Santo, porque eso trae muerte. Bíblicamente, por la Biblia, trae muerte. Mentirle a Dios. Pero ¿qué clase de muerte? Trae muerte espiritual, trae muerte física. A veces hay gente que tienen cáncer, que mueren por una mentira o por una raíz de amargura. Aleluya, oh gloria a Dios. Hay gente que le da un cáncer por abrir la boca y maldecir un hijo de Dios. Hay gente que cogen cáncer, como cogió cáncer el presidente de Venezuela, el expresidente Hugo Chávez, que maldijo al pueblo de Dios desde la selva, y ahí le brotó un cáncer. Téngase mucho cuidado para usted hablarle a una mujer y a un hombre de Dios. Revísese bien, enjuáguese bien la boca, porque después eso acarrea maldición sobre usted. Hay gente que respiran y creen que están vivos. Lo peor que le puede pasar a un hombre, a una mujer de Dios, es tener una sentencia del cielo. Es el sentenciado
por una palabra maldicha, por maldecir a un hombre o a una mujer de Dios, por mentirle al Espíritu Santo. Es más lindo usted decir: sí, pastor, yo hice esto. No, pastor, yo hice aquello. No, haga lo que usted tenga que hacer, pero mire, fallé en esto. Fulano, ¿y por qué usted? No, pastor, por esto y esto y esto. Entienda que Dios lo está mirando. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Haga su parte, que Dios hace la suya. Pero hay algo que me impacta y yo quedé marcada con la historia, gloria a Jesús, de Aquila y su esposa. ¿Saben cuál es el fin del matrimonio que se pone de acuerdo para hacer lo que Dios no le agrada? Muerte, separación de Dios, que la presencia de Dios ya no esté, que tú no sientas la presencia, el fuego, el fluir, porque yo sé que hay gente que oran y están confusos y dicen: no, yo sé que Dios no me va a responder por esto y esto y esto y esto. Pero es más fácil arrepentirte y no volverlo a hacer. Pero esta pareja se pusieron de acuerdo para hacer lo bueno delante de Dios, para hacer lo correcto delante de Dios. En la Biblia, para todo hay una historia en la cual usted y yo debemos aprender. Y yo me identificaba mucho con esta pareja, porque era una pareja de esposo que instruyeron al apóstol Apolo, porque el apóstol Apolo tenía mucho conocimiento, era muy elocuente en la palabra, pero le faltaba la revelación de Jesús. Porque su enseñanza era basada en el bautismo de Juan. Pero no fue que Juan fue malo, pero quien murió en la cruz fue Jesús. Entonces él tenía una palabra, ser alguien elocuente. No es tú hablar mucho. Alguien elocuente, no es tú hablar bonito y que nadie te entienda. Una persona elocuente es hablar bien y transmitir un mensaje de que sea entendido para todo el público, de tener la sabiduría de dar un mensaje y que todo el oyente pueda entender y pueda estar convencido de lo que él está diciendo o de lo que él quiere transmitir. Esa es una persona elocuente. Él era elocuente en la palabra, pero dice la Biblia que Aquila y su esposa tuvieron que sentarse a instruirlo, a enseñarle, gloria a Jesús, la revelación de Jesús. Espérate, Apolo, tú tienes mucho conocimiento, tú has leído la Biblia muchísimo, eso te lo respetamos, tú hablas muy bonito, pero espérate, te tienes que sentar a aprender. Porque hay gente que viene del mundo, son abogados, son ingenieros, son maestros en educación, y ellos entienden que ellos no pueden venir a ser enseñados acá. Ellos entienden que lo que ellos aprendieron, la educación, como al principio empecé explicándole, aprendieron una educación, aprendieron una vocación y se cree que lo espiritual, gloria a Jesús, es lo mismo que lo secular. Eso es mentira, porque lo espiritual tú tienes que buscarlo en ayuno y oración. Lo espiritual es lo que no se ve. Aleluya. Lo espiritual, gloria a Jesús, es cuando tú dices: aunque no haya oveja en el corral, aunque no haya que comer, y no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio, al que lo pagó tiene que hacerle el saludo, tiene que enseñar, tiene que sentarte
Porque en una ocasión Pablo le dijo a Pedro: mira, mi niño, ¿y qué es lo que tú dices? ¿Y qué es lo que tú estás enseñando? Y Pedro andaba con Jesús así. Pero hay revelaciones que no es porque tú andes con el apóstol que la va a tener. Hay revelaciones que no es porque tú le hagas el bulto al apóstol. Hay revelaciones que no es porque tú lo honres en público. Honrame en privado cuando están metiéndole el cuchillo. Ahí es que tú tienes que honrar al apóstol. Ahí es que tú tienes que honrar a la pastora. Cuando se le están entrando el cuchillo, no opines ni te quedes callado. Yo le tengo miedo a la gente que dicen algo de Maite, a la vera de mí, que yo me quede callada. No, de la honra. La gente que reciben el manto son la gente que honran en privado y en público. El hecho de que Pedro andaba con Jesús y aprendió muchas costumbres, digan conmigo amén. Aprendió muchas costumbres, pero debió de aprender la revelación, porque es que es difícil cuando tú tienes un pueblo que para orar tú tienes que mandarlo a orar. Y el maestro andaba con unos cuantos que para ayunar había que mandarlo a ayunar. Hay cosas que Dios las va a hacer conmigo por mi búsqueda, por mi integridad, por mi comunión, por mi lealtad, por mi honra. Hay cosas que Dios las va a hacer con Amaury y Maite. No es por lo que usted haga, ni por los favores que usted haga, ni por las obras que usted haga, sino por lo que Él busque, sino por lo que Él permite que Dios haga en Él. Esta pareja eran hospitalarios. Cuando Pablo iba a Corintio, ven acá, quédate. Hay gente que da pena y vergüenza decirlo, que ven un hombre de Dios y lo tratan como cualquier cosa. Está bien, usted me puede decir a mí, es que, Pastor McCorvey, hay mucha gente, hay muchos llamándose pastores y hombres de Dios y son unos charlatanes. Melvin, pero hubo una mujer que no fue la primera vez que Eliseo pasó por su casa. Después de pasar varias veces, ella dice: yo reconozco. Busca el discernimiento y déjame la excusa. Ponte a orar y déjame la excusa. Es más fácil excusarse que accionar. Es más fácil excusarse que hacer. Es más fácil, aleluya, reconocer que estate todo el tiempo haciéndote la víctima. Todavía hay hombres y mujeres de Dios que no han doblado su rodilla ante Baales. ¿Qué está pasando? Que el pueblo no tiene discernimiento, que el pueblo de Dios no está orando, y todos los que ven en redes sociales dicen sí, amén. No son ellos que tienen la culpa, somos tú y yo. Dice la Biblia que esta pareja hacían carpas para sostener el ministerio. Hablé de una pareja que tenía algo de ellos, lo vendían y también se querían robar lo de ellos, porque hay dos clases de pueblo. Esta gente de la profesión, usted sabe qué era hacer carpas en este tiempo ahora. Es un ejemplo, tú eres ingeniero, pero lo que tú haces tiene que servir al ministerio de Dios.
Lo que tú eres tiene que servir a la iglesia de Cristo, al reino de los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Aún tu profesión es ponerla a los pies del maestro. Aleluya. Tú sabes qué hace el Calpa, que si tú eres doctor, tú dices: pastor, anda. Pastor, en este fin de semana tenemos una jornada para ir a los lugares necesitados. Ir, si tú eres ginecólogo, ir y decir: vamos a hacer tantas consultas de ginecología, voy a hablar con unos cuantos colegas para levantar ese proyecto. Eso es hacer Calpa. No es solamente beneficiarte tú de lo que Dios permite que tú tengas. Para los que recortan, hacer Calpa y servir al ministerio, servir a los reinos de los cielos. Es decir, apóstol, este fin de mes vamos a recoger lo loco de la avenida. Y vamos a recortarlo. Ay, yo no puedo aportar con recursos quizá, pero aquí hay un abejón, aquí hay una tijera. Ay, yo no sé si tú me estás entendiendo. Pero cuando tú tienes una mujer que tiene a Dios, ella te da la idea. Cuando tú tienes una mujer como Priscila, ella a ti te dice: ay, yo vi una señora aquí en el barrio. No tiene que irte tan lejos. Mi amor, yo vi una señora aquí en el barrio que ella necesita esto. Vamos a ver en qué podemos ayudarla. Eso es hacer Calpa. Eso es hacer Calpa, trabajar en el ministerio, trabajar, aleluya, para Dios, para el reino de los cielos. Siempre hay una excusa, siempre hay un problema. No tengo agua, no tengo esto, no tengo aquello, pero con lo que tú tienes lo puedes hacer. Denle un aplauso al Señor. Lo mejor que le puede pasar a una mujer o un hombre de Dios es encontrar su ayuda idónea y su sacerdote correspondiente. Pero te tengo noticia, pueblo. El Señor no te va a entregar un sacerdote terminado. Porque si tú cumpleaños y quieres celebrarlo, el bizcocho o tú pagas por él o lo haces tú misma. Se fueron, están aquí. Aquí no hay nadie bueno, aquí todos cogemos de un lado. El problema es que tú no me reconozcas de qué pata tú estás cogiendo. Que yo te vea así. Y no fue que el ángel te visitó como visitó a Josué, a Jacob. Porque hay gloria a Dios. Cuando tú tienes discernimiento, cuando tú tienes revelación, tú sabes por qué estás cogiendo el varón. Si es por pecado, si es por desobediencia o si fue porque Dios los visitó. Hay gente que están cogiendo porque han sido visitados por la presencia de Dios. Aleluya. Que tú le ves el brillo espiritual. Tú no le estás viendo brillo físico de cadena, reloj, perfume. Pero hay una santidad en hecho. Que aunque estén cogiendo, aunque le falte la comida un día, tú dices: Dios esté con esa mujer. Porque ya no habla igual. Ya no se expresa igual. Ya esa mujer no chimea. Y esa mujer no se mete en vida ajena.